Carlos, que hoy con todo lo que escuchamos tenemos así una perspectiva interesante. Sobre todo estos últimos 28.000 puestos de trabajo, Mucho. es mucho. Y lo que me conmovió nuestro jugador y esas lágrimas que salieron de él de lo más profundo. Y quiero, si me permitís, Carlos, dedicarle a él, a Gustavo Gómez, esta poesía. Yo me considero muy paraguayo y él también. En serio, Sí, algo orgullosamente paraguayo. misionero. Sí, Él misionero. es misionero como Diego Gómez también. También por Diego eso. Gómez también, el animal Víctor Quintana también es misionero. También. Muchos jugadores salieron de ese departamento. Y no te olvides que el jugador más caro del fútbol paraguayo es Maracaná, de Canindeyú. Sí, señor. Maracaná. Y dedicaba ellos, si me permitís, estos unos minutitos. Sí, claro. Esto es que diga alguna vez y es lo que yo siento de Paraguay. Paraguay, tierra guaraní, de hombres valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Iwi guaraní, Senetán Iwi, guaraní es de Pipejeñoy, de Isaguay Ponaba, la historia muere, Dengo Senetán, Moray Juraití, tierra guaraní, corazón de América, solar de alegría y fraternidad, nación soberana y trabajadora, de guaranías polcas y danzas alegres, del cipal tallí y el tereré. Dengo Senetá, en India Yayay, Pejareja Ara Acoine Poná, Se Conazocuape, Cero Mogendá, Opaiteco Harbi, Robero Aibú, Dengo Senetá, Sedecoesá. Paraguay, tierra guaraní, de los ñandutíes y el Aocoí, de noches hermosas y radiante sol, de sin par cultura, nación inmortal. El Paraguay es inmortal, Carlos. Es inmortal, ¿cierto? Es inmortal. Cierto, es inmortal. Sobreviviente de dos grandes guerras y con gente trabajadora, con jugadores como él que ponen el alma, como hizo la última vez la cancha. Y nos hemos levantado de la ceniza sin ayuda de nadie. De nadie. Nadie nos ayudó. Y estos 28.000 son un ejemplo de lo que puede hacer el Paraguay cuando se le da oportunidad. La gente quiere oportunidad para trabajar. Vos sabés, Mojara, que aprovechando este momento reflexivo que propones, nosotros no nos damos cuenta en qué país vivimos. Claro. Un país que... Hermoso. Sí, pero aparte de ser hermoso, Mojara, en la historia moderna probablemente no existe un país en el mundo que sufrió lo que Paraguay sufrió. No existe. Muchos comparan la desgracia del Paraguay con la persecución en contra del pueblo judío, lo digo mucho con mucho respeto, o incluso con las guerras mundiales que sufrió Alemania. Pero todos los países que estamos nombrando, incluso Japón, después de la bomba de Hiroshima, una gran desgracia también, todos recibieron una ayuda internacional muy importante. Paraguay tuvo el desprestigio por parte de tres grandes naciones, el Imperio Esclavista de Brasil, que entró con todo, terminó de darnos con todo, nos colonizaron, claro, porque nosotros estudiamos mucho lo que fue la guerra, pero poco se estudió lo que fue la posguerra. O sea, los gobiernos que vinieron después de la guerra de Triple Alianza, con Ferreira, con Rivarola, entre otros, con Cirilo, entre otros, fueron gobiernos que respondían a los intereses de Brasil vía decreto presidencial. Uno cuando ve los primeros decretos del gobierno paraguayo después de la guerra, literalmente los decretos presidenciales decían: agradecemos a los aliados por liberarnos de la mano tirana de López. Todos los decretos presidenciales. O sea, nos humillaron y no solamente contentos con humillarnos, siguieron humillándonos. E incluso así hoy somos un país estable. O sea, vos no te das cuenta. Claro, no tiene sentido ver la historia de Paraguay, que fue un país que hace 100 años, un poquito más, fue totalmente destrozado por tres naciones en primer lugar y después no vino Bolivia. Y hoy en día estamos compitiendo con el mundo entero. Imagínate lo que cuenta Natalia. Uno espera que de repente Natalia hable de Uruguay o de Chile, que son países que nunca tuvieron el infortunio que nosotros tuvimos. Nosotros, con toda la desgracia que tenemos encima en Mojara, somos un país competitivo y fuerte. Y quiero sumar más a eso que dice. Nosotros estamos hablando un sábado. Mucha gente que me habla a mí, me habla a yo mismo, de la positividad con la cual salgo de acá. ¿Cuánta gente viene a hablar y habla de todo lo positivo que está haciendo? Eso es muy importante. No estar con negatividad. Esa positividad no va a ser... Doctor, Pero no hay que olvidar los problemas. Claro. Categórico. No, la crítica es necesaria en democracia, claro, para construir. Pero tampoco tenemos que olvidarnos de... Yo en serio que le digo que yo cuando veo así informes donde Paraguay está bien posicionado económicamente, para mí es un orgullo.